El zodíaco. Aparentemente, el Sol se traslada alrededor nuestro en un año. Esta órbita aparente del Sol alrededor de la Tierra se denomina eclíptica. La franja del cielo que se extiende 8 grados a cada lado de la eclíptica es conocida como zodíaco. De las 88 constelaciones del cielo conocidas, 12 y un pedacito de otras se encuentran ubicadas en la zona del zodíaco. Comenzando el 21 de marzo, inicio de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur, y en orden cronológico, según el Sol va atravesando las constelaciones en su movimiento aparente anual, las constelaciones del zodíaco son Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio o Fiuco, Sagitario, Capricornio y Acuario. El Sol nunca estará en Orión, por ejemplo, ya que en su recorrido aparente nunca atraviesa la zona del cielo que ocupa la constelación de Orión. Como las constelaciones tienen diferentes extensiones en el cielo, el Sol, que se mueve entre las estrellas, los grupos de estrellas son constelaciones, a una velocidad que podríamos considerar constante para un análisis, le toma intervalos diferentes de tiempo atravesar cada una de las constelaciones. Así, por ejemplo, Piscis, las fechas entre las cuales el Sol se observa en la constelación de Piscis es del 12 de marzo al 18 de abril, o Aries del 19 de abril al 13 de mayo, y así sucesivamente. De esta tabla de tiempos se desprende que los tiempos en el que el Sol se ve proyectado en cada constelación del zodíaco no coinciden ni en fechas ni en duración con los signos que la astrología asigna a las personas según su fecha de nacimiento. Si usted nació un 24 de octubre, por ejemplo, estará convencido de que es de Escorpio. Sin embargo, el 24 de octubre, el Sol está en la constelación de Virgo. Para entender la causa del desfasaje observado en la actualidad entre los signos del zodíaco y las constelaciones del zodíaco en las que el Sol se ve proyectado a lo largo del año, desfasaje que no puede ser explicado solo por las diferentes extensiones de las constelaciones en el cielo, deberemos hacer un poco de historia y remontarnos a tiempos precristianos, cuando tuvieron su origen en los signos del zodíaco. Entonces acá lo importante es entender qué es el zodíaco, qué son los signos y qué son las constelaciones. Vamos un poco de historia. Allá por el año 450 a.C., los babilonios dividieron el zodíaco en 12 zonas que llamaron casas del sol, bautizando cada una de ellas con el nombre de la constelación que ocupaba esa zona del cielo. En esa oportunidad no se consideró a Ofiuco, ya que solo una porción pequeña de ella se encuentra ubicada en la zona del zodíaco. Las diferentes casas del Sol estaban ordenadas de la 1 a la 12, y la casa 1 era la zona del zodíaco en la que el Sol se encontraba proyectado al comienzo de la primavera en el hemisferio norte. Las casas tenían tamaños diferentes, ya que las constelaciones del zodíaco con las cuales se intentaba hacerlas coincidir ocupan áreas de diferente extensión en el cielo. Más tarde, por iniciativa del astrónomo y matemático griego Hiparco, se decidió que todas las zonas en las cuales se había dividido el zodíaco, llamado casas del Sol, tuvieran la misma extensión, y ya no se las llamó casas del Sol, sino signos del zodíaco. El zodíaco quedó así dividido en 12 zonas de igual extensión llamadas signos, cada una de las cuales llevaba el nombre de la constelación que principalmente ocupaba esa zona.
La zona del zodíaco donde se encontraba proyectado el Sol al comienzo de la primavera en el hemisferio norte, cosa que ocurre entre el 20 y el 21 de marzo de cada año, acá dando inicio en ese momento a el otoño, y que hasta ese entonces había sido la casa del Sol 1, pasó a ser el primer signo del zodíaco. Ese primer signo fue Aries, ya que por aquellos tiempos coincidía aproximadamente con la constelación de Aries. Desde ya podemos preguntarnos por qué la zona del zodíaco que el Sol atraviesa en la época del comienzo de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur se llamó en un principio casa 1 y más tarde primer signo del zodíaco. Es decir, ¿por qué es Aries el primer signo del zodíaco y no, por ejemplo, Capricornio? La razón no es para nada azarosa. El inicio de la primavera en el hemisferio norte, otoño en el hemisferio sur, tiene que ver con un importante evento astronómico anual considerado antiguamente como momento de comienzo del año para muchos pueblos. Debe quedar claro entonces que los signos son zonas del cielo. Más específicamente, los signos son zonas de una franja particular del cielo, llamada zodíaco, en la que el Sol parece moverse a lo largo del año. Al momento de su creación, hace 2500 años, estas zonas coincidían con las zonas ocupadas por las constelaciones del zodíaco, de las cuales recibieron sus nombres. 300 años más tarde, al redefinirse los signos como zonas del cielo de igual extensión, esta coincidencia entre signos y constelaciones del zodíaco pasó a ser parcial. En la actualidad, y debido a un particular movimiento de la Tierra llamado precesión, no existe coincidencia alguna entre signos y constelaciones del mismo nombre. En efecto, la Tierra, además de rotar sobre su eje y trasladarse alrededor del Sol, precesa, por lo que si pudiéramos observarla desde fuera del sistema solar y tuviéramos miles de años para hacerlo, diríamos que se mueve como un trompo. Aunque ya hace varios años que hemos aceptado el hecho que la Tierra no es un cuerpo inmóvil en el espacio, rara vez pensamos en nuestro planeta describiendo algún movimiento diferente a los de traslación alrededor del Sol y de rotación alrededor de su eje. A decir verdad, ese podría ser el caso si la Tierra y el Sol fueran dos cuerpos aislados en el universo, es decir, lejos de las influencias de otros cuerpos, y si la Tierra fuera perfectamente esférica. Sin embargo, la Tierra es uno más de los numerosos cuerpos que constituyen el sistema solar, el cual no es más que uno de los probablemente miles de millones de sistemas planetarios asociados a otras tantas estrellas que conforman la Vía Láctea, que no es sino una de las miles de millones de galaxias que existen en nuestro universo. Y por supuesto la Tierra no es perfectamente esférica. Uno podría dedicar tomos enteros para explicar cómo se mueve la Tierra y con respecto a qué. La complejidad de estos movimientos experimentados por nuestro planeta explica en parte por qué docentes de enseñanza media se limitan a describir la traslación y la rotación terrestres, sin siquiera mencionar la precesión. Cuando tratamos de astrología, la escala temporal de la precesión es tanto más grande que uno podría evitar hablar de ella en la mayoría de los contextos, pero en el contexto astrológico, en el marco de la astrología, es inevitable hablar de la precesión, porque, entre otras cosas, origina un desfasaje progresivo entre los signos del zodíaco y las constelaciones del zodíaco del mismo nombre. Y nosotros utilizamos en astrología tropical los signos y no las constelaciones.